En primer lugar, muchísimas gracias a quienes han preparado este curso, Fe en Dios Creador, Ciencia y Ecología en el siglo XXI, y muchas gracias, por supuesto, al rector de la Universidad de Santa Cristina, don Marceliano. Le conozco hace muchos años, cuando era rector también de la Universidad Pontificia de Salamanca, y siendo arzobispo de Oviedo, pues pude colaborar con él en algunas instituciones y cursos que se dieron en Oviedo por parte de la Universidad Pontificia de Salamanca. Agradezco también al rector de la universidad nuestra, de San Dámaso, don Javier, que esté aquí presente, y por supuesto al decano de la Facultad de Teología, que es el responsable, digamos, de este curso que se ha organizado aquí, y que a mí me toca lo que decía, hablaros del mensaje del Papa Francisco en la Laudato Si. Yo voy a deciros algunos aspectos que me parece que son importantes y que a mí me parece que responde a una pregunta que en toda la encíclica el Papa también nos dice, teniendo por supuesto en cuenta tres datos que son imprescindibles, ¿no? Que necesariamente en la ecología Dios cuenta, que necesariamente la ecología es para construir la fraternidad universal, y que necesariamente, si queremos tener justicia, tenemos que asumir además todos nosotros, tenemos que asumir todos nosotros precisamente esta dimensión real de lo que es la ecología. El Papa, en su encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, nos ofrece una reflexión, a mí yo diría que es preciosa. Ha tocado el corazón de todos los hombres, de creyentes y no creyentes. Una reflexión sobre nuestro planeta, sobre la tierra a la que llamamos nuestra casa común. Él lo llama así también. Esta encíclica, que se publica el 24 de mayo, se hace pública, se adelantaba en 6 meses al inicio y el desarrollo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se desarrollaba en París el día 30 de noviembre hasta el 11 de diciembre del 2015. Y el Papa Francisco quería que su voz se dejara oír con tiempo suficiente para ser tenida en cuenta en esta importante conferencia, y él, por supuesto, era muy consciente. En el curso de las mismas se iban a cumplir no solo los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II, sino los 50 años de que los padres conciliares, la víspera, dieran finalmente el visto bueno a la muy debatida, pero muy importante, Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Recordad que la Constitución Gaudium et Spes comienza con unas palabras muy significativas. Dice la Constitución: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Las palabras que yo voy a deciros ahora muestran pues el resultado de una meditación que yo he ido haciendo sobre algunas cuestiones que a mí me parece que aborda la encíclica y que son importantes para la construcción de este mundo. Todas guardan relación con este empeño del Papa Francisco de contribuir a crear un mundo en el que haya más justicia social, menos seres humanos que sufran a causa del egoísmo desmedido de los hombres sin entrañas de misericordia. Y nada de esto es posible si no somos capaces de perfilar qué y quién es el ser humano y qué está llamado a ser en la importante obra de la creación. Yo os anticipo
que el eje central de la reflexión que yo voy a hacer es aquella afirmación que ya había hecho el Papa Benedicto XVI y que el Papa recoge aquí en la encíclica. No hay ecología sin antropología. No existe. O habrá una ecología distorsionada cuando no se tiene claro lo que es el ser humano. Como no es posible la política y la economía, que son dimensiones instrumentales, sin el previo concurso de la ética que se inscribe en el reino de los fines. Y no hay virtudes privadas y públicas sin una seria apuesta por la educación integral de todos. Por eso la cuestión antropológica y el desafío educativo constituyen, para mí, dos grandes preocupaciones que aparecen en la encíclica Laudato Si y son sobre las que yo me voy a tener pues este tiempo con vosotros, porque me parece que son fundamentales. Aunque os acabo de decir que naturalmente la encíclica habla de la tierra y sobre todo de la importancia de la cuestión antropológica, yo querría comenzar mis primeras palabras hablando sobre el cielo, o sin eufemismos, hablando sobre Dios, al que los cristianos, desde la fe y desde la confianza que tenemos en su existencia y bondadosa misericordia, nos seguimos diciéndole a Dios, Padre nuestro que estás en los cielos. El Papa Francisco habla mucho de Dios en la encíclica. Lo nombra en multitud de ocasiones y en razón de los temas que aborda lo hace resaltando de modo especial el atributo de creador que la tradición judeocristiana reconoce y otorga, creador del universo en su conjunto, con todas y cada una de las criaturas que lo constituyen, animadas e inanimadas. A fin de cuentas, qué maravillosa certeza, dice el Papa, es que la vida de cada persona no se pierda en un desesperante caos, en un mundo regido por la pura casualidad o por ciclos que se repiten sin sentido. Dios crea por amor un mundo bueno, ordenado y con un fin. El destino de la creación pasa por el misterio de Cristo que está presente en el origen de todas las cosas. Como nos dice la carta a los Colosenses, todo fue creado por Él y para Él. Por eso sabemos bien que la intrahistoria de nuestra casa común es diferente a la que reflejan los relatos bíblicos de la creación, que no tienen una pretensión historicista, sino iluminadora de la acción de Dios y de la responsabilidad humana. Creo que es importante tener en cuenta, como decía el Papa Benedicto XVI en la encíclica Deus Caritas Est, el ser humano no es una nómada perdida y autosuficiente en un universo caótico, sino que es criatura de Dios. Vida acogida y que quiere donarse. Por eso el ser humano es apertura y relación con el misterio amoroso de un Dios que discreta, pero operativamente nos sobrevuela, providente con su ternura. Por eso esas palabras como misericordioso, compasivo, rico en clemencia, nos hablan de una relación ciertamente trufada de infidelidades humanas, pero en la que la fuerza amorosa, creadora, redentora y salvadora de Dios siempre es más fuerte que la maldad personal y la estructura de la humanidad. El Papa, en el famoso, utilizando el canto o alabanza de las criaturas, al que alude el Papa Francisco, en el título de la encíclica, reflejo y ejemplo de esta certeza. Nos trasluce pues esa sensibilidad y esa bondad de Francisco de Asís. Todo cuanto existe y sucede en el universo está emparentado, todo. Nada es completamente ajeno a nada ni a nadie.
nada. Son bellas las palabras, pero no solo son poesía, son reflejo de algo que es esencialmente importante. Todo está interrelacionado desde el mismo instante en el que dio comienzo la formación y la evolución del universo, del que nuestra casa común, la Tierra y nosotros mismos somos una pequeña parte. Yo no voy a hablar ahora de aquel descubrimiento de Einstein que plasmó en su famosa fórmula, pero no son realidades distintas e independientes la energía y la materia. Dios ha escrito un libro precioso, cuyas letras son la multitud de criaturas presentes en el universo. Fruto de esa constatación de la experiencia, encontramos en los libros bíblicos pasajes que ensalzan la belleza, la grandeza y la diversidad del universo y cuanto contiene. Los hay que señalan y aceptan lo limitados que somos los seres humanos a la hora de conocer y comprender la complejidad y comprender quién está en su origen y lo gobierna. Desdichadamente, muchas personas, ni por sentirla como prójimo, ni por miedo a que su deterioro acabe dañándoles a ellas mismas, tratan con respecto a la naturaleza. Ignoran, no dan crédito al contenido de una frase antigua que el Papa Francisco sacó a relucir a lo largo de aquella conversación que mantuvo con el presidente francés el 24 de enero de 2014 y que ha repetido en otras ocasiones. Dios perdona siempre, los hombres a veces y la naturaleza nunca. Hablo de quienes actuamos de ese modo y por eso hacemos un mundo injusto. El Papa, al lado de Francisco de Asís, se pone precisamente y se pone para decir a todos que nada ni nadie está al margen de nadie, que todos nos complementamos y nos necesitamos. Hace un amplio, el Papa Francisco, repaso de los males que existen en este mundo. Le preocupa el daño a los diversos tipos de egoísmo, le preocupa el daño que causan al clima, a las aguas, el aire, a las plantas, a los peces, a las aves, pero sobre todo le preocupa el daño que causan a las personas, y entre ellas a las más pobres y débiles de los países, de los barrios pobres, pues sabe y lo denuncia que más pronto que tarde, de modo inexorable, acaba viéndose afectados ellos y comprobando que se endurecen aún más las condiciones precarias de su vida. Por eso describe en el capítulo 1 de la encíclica, con ese título precioso, lo que le está pasando a nuestro planeta. Y en el capítulo 3, raíz humana de la crisis ecológica. Por eso yo voy a centrar en esto. Mirad, el Papa, en el centro de la encíclica pone la centralidad de la cuestión antropológica. Considera que todos los males que perfilan el rostro de lo que llama crisis ecológica tienen una raíz humana que es preciso reconocer si se quiere que las soluciones propuestas e ensayadas den frutos que se esperan de ellas. Detecta y señala y describe no una sino dos raíces humanas del problema: el imperio en el mundo actual del paradigma tecnológico y la práctica generalizada de nuestras sociedades de lo que él llama antropocentrismo moderno. Las dos tienen que ver con qué concepción y qué lugar damos al ser humano ante los desafíos que se presentan. Por eso, a que tal contribuyen de una manera decisiva, según el Papa Francisco, pues el segundo problema, el antropocentrismo moderno. En ese sentido, sigue de este modo
el modo de analizar la cuestión del Papa San Juan Pablo II y Benedicto XVI, a los que cita en numerosas ocasiones. La persona libre de ataduras morales que estén por encima de él abraza el relativismo ético, se erige en propio creador moral y adopta pautas de conducta guiadas tan solo por el afán de colmar los deseos inmediatos o por el de acaparar cuantas riquezas mejor, o por el acumular y ejercer todo el poder posible. Ante esta tentación, el Papa formula una interpelación personalísima ineludible. Ahora, dice él, frente al deterioro ambiental global, quiero dirigirme a cada persona que habita este planeta. A diferencia de Evangelii Gaudium, se dirige a todos los hombres y mujeres sin excepción. Se trata de una cuestión que afecta radicalmente a todos los seres humanos en todas las dimensiones. La cuestión ecológica cobra vigor, como señala con acierto el Papa Benedicto XVI, en Caritas in Veritate, en el número 75. Hoy la cuestión social se ha convertido radicalmente en una cuestión antropológica. Y el Papa Francisco añade, la cuestión ecológica es cuestión antropológica. Y mientras no los seres humanos no lleguemos a ver y aceptar las dimensiones reales que tiene el ser humano, o podríamos decir que lo ecológico, sobre todo si pretende un enfoque integral, precisa ser contemplado desde lo antropológico. Las respuestas sociales, morales y espirituales, todas se articulan alrededor de un concepto de persona. El Papa ofrece ese concepto de persona referido a Dios. Este conocimiento de quién es el ser humano, en su identidad más radical a la luz de la razón y de la fe, es el único capaz de salvarlo de un desarrollo falso y plagado de abusos como individuo y como humanidad. Solo en referencia a su origen y destino en Dios, el ser humano se descubre como hijo del don y realizado en la donación. Solo en Dios la conciencia innata que nos hace reconocer la verdad del ser en cada uno, en los otros y en toda la realidad adquiere raíces que la nutren siempre. Por eso las culturas, los sistemas sociales, las leyes, las asociaciones y las familias que no atiendan a este matiz moral, espiritual y religioso de la condición humana, corren el riesgo de desviarse de un desarrollo digno del ser humano. Por eso la cuestión antropológica en el Papa es central. Y esta es la llamada que el Papa está haciendo, todas estas reuniones que está teniendo con todas las religiones. Está llamando. Y a mí me parece que esto es esencial, porque no afecta este momento solamente a los cristianos, está afectando a todos. Yo siempre digo, bueno, el ser humano, claro que hay dimensiones del ser humano importantes, la dimensión política, la dimensión económica. Somos hombres también económicos y políticos, todos. Pero hay una dimensión espiritual. Y si esa se tapa, se cercena, se cierra, no se atiende, hacemos monstruos. Porque esa la tienen todos los seres humanos. Unos la ejercerán y otros no, pero la tienen todos. Esa responsabilidad tiene una doble proyección ética, de la que pueden y deben ser partícipes todas las personas, con independencia de las creencias religiosas. Se debe unir la ética del cuidado y la de la justicia. Lo sintetiza muy bien el profeta Isaías cuando habla de no cascar la cañada quebrada ni apagar el pabilo vacilante, pero también de no cesar hasta que se implante el derecho y la justicia en la tierra. Por eso la libertad religiosa que entra en la ecología es esencial. Y no solamente la libertad religiosa que a mí me dejen ahora a mí hablar aquí en esta aula, sino que yo
con gente que cree igual que yo, pueda en la vida pública crear también las instituciones que fruto de esa experiencia las pueda hacer. Porque la libertad religiosa no es que a mí me dejen rezar en el interior de no sé dónde, sino que me dejen expresarme también en la vida pública, porque la fe y la adhesión al Dios en el que creamos no es una dimensión solamente para mi interioridad, que lo es naturalmente, sino que eso tiene una plasmación exterior, ciertamente. Por eso os digo que la proyección ética, que, como os decía, lo sintetiza muy bien el profeta Isaías, en esa proyección la libertad religiosa ocupa un lugar no pequeño, uno de los primeros derechos en cristalizar formalmente en sucesivas declaraciones de derechos humanos y actualmente atacado en diferentes partes del mundo de manera brutal por el fundamentalismo y de modo más sutil por la pretensión de reducirlo a un disfrute privado, cuando todos los derechos tienen vocación de ser vividos y disfrutados en el espacio público en una sociedad plural democrática, esto se está dando y la ecología se rompe. Esta se enriquece siempre con el aporte de tradiciones que elevan los listones morales con sus propias propuestas, estos fallos del que os está hablando, no apagar el teléfono. Digo que esta se enriquece con las tradiciones religiosas y morales que dan propuestas de fondo. El Papa dice, esta maldita cultura del descarte que olvida quién y qué y para qué está el ser humano en la tierra, está lindo. Es que rompe la ecología, ¿no? La ecología implica también algo muy hondo, la necesaria relación de la vida del ser humano con la ley moral escrita en su propia naturaleza. Creo que es fundamental. Son palabras del Papa estas, ¿no? Aprender a recibir el propio cuerpo, a cuidarlo, a respetar sus significados, es esencial para una verdadera ecología humana. También la valoración del propio cuerpo en su feminidad o masculinidad es necesaria para reconocerse a sí mismo en el encuentro con el diferente. Número 155 de Laudato Si. Por estrategia de supervivencia, pero también y sobre todo por respeto hacia nuestra casa común y hacia los diversos seres que la pueblan y la poblarán en los años venideros, hay que intentar desde el Papa cambiar el curso de las cosas. Y si la raíz de la crisis ecológica está en la antropología, él dice, es necesario un sistema educativo nuevo mundial. Hoy, y esto es verdad, es decir, las redes sociales, lo que está sucediendo ahora mismo, al segundo, en cualquier parte de la Tierra, por muy lejana que esté, lo sabemos ahora mismo aquí. Por tanto, no se arregla haciendo sistema educativo, pues en España, pues si somos un trocito que no. Es un tema que se tiene que tomar muy en serio, toda la humanidad. La conferencia de las Naciones Unidas, que se celebró en París, la Declaración de los Derechos Humanos, nos habla que la libertad no puede ser exclusivamente un instrumento que pongamos al servicio de nuestros fines particulares, sean los que sean. Hay que regular de forma consensuada para que se oriente todo al bien común. La felicidad no es una conquista individual, es una tarea colectiva. Siempre se pronuncia en primera persona del plural. Por eso el Sermón de la Montaña habla de dichosos, de felices, en plural, de bienaventurados, siempre en plural. No somos átomos, sino seres en comunión. Todos. En
Fijaos, toda la crisis financiera de los años 2007-2008, que era ocasión para el desarrollo de una nueva economía más atenta a principios éticos, para regular la actividad financiera. Lamentablemente, no hemos tomado muy en serio dónde estaba la raíz del problema. No lo hemos tomado en serio. Como no se toma en serio en nuestro país, en nosotros mismos, no está el problema solamente en la economía, que está. En nuestro país, venga el caso recordar las palabras del Papa en su encíclica. La grandeza política se muestra cuando en momentos difíciles se obra por grandes principios y pensando el bien común a largo plazo. Número 178 de Laudato Si. Sin embargo, al poder político le cuesta mucho asumir este deber de un proyecto global que contemple el bien común, que contemple la justicia social, que contemple la participación de todos, que contemple la solidaridad como referentes. La política no debe ser un instrumento de la economía, sino al revés. Y esta no debe someterse a los dictámenes y al paradigma eficientista de la tecnocracia. Hoy, pensando en el bien común, necesitamos imperiosamente que la política, la economía, en diálogo, se coloquen decididamente al servicio de las personas, con una clara opción preferencial por los empobrecidos del mundo. Por eso, en los centros de formación, en los medios de comunicación, hay que tratar de educar a todos en la captación del admirable misterio en el que el universo entero y nosotros vivimos, nos movemos y existimos, parafraseando aquellas palabras de San Pablo en el discurso en el Areópago. Educando a todos en el descubrimiento de la hermandad universal que a todos nos vincula, para tratar de lograr que cada hombre y cada mujer se pongan al servicio de los demás y se tornen en auténticos samaritanos y promotores de la justicia. Esta es una gran tarea de todos los pueblos y de todos los hombres. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica necesita traducirse en nuevos hábitos, en nuevas formas de convivencia, en nuevas relaciones, en nuevos modos. Muchos saben que el progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan para darle sentido y dar gozo al corazón humano, pero no se sienten capaces de renunciar a lo que el mercado ofrece. En los países que debieran producir los mayores cambios de hábitos de consumo, y los jóvenes tienen una sensibilidad ecológica nueva, un espíritu generoso, que luchan en la defensa del ambiente, pero que han crecido en un contexto de altísimo consumo y bienestar, es decir, ahí, y en los que no tienen nada de eso, tenemos un desafío educativo. La cuestión de la vida reclama un gran pacto entre los estados, porque está en juego la felicidad del futuro de los hombres. Con razón, Benedicto XVI calificó esta situación, si recordáis, de emergencia educativa. Y hablaba de la situación mundial. Esto es también cierto aquí entre nosotros, en nuestro país. Necesita de un gran pacto educativo, centrado en el bien de las personas, no en los intereses ideológicos, no en yo manejar todo lo que yo quiero entregar a los demás para así hacer esclavos, y sea el grupo que sea, igual me da, y en el que tengan cabida la presentación del hecho religioso que trasciende a los credos religiosos, una concepción del hombre abierto a los demás, con alelo del infinito, dice el Papa, soñador de justicia y de paz,
por encima de todo, sabedor de que es el regalo de alguien más grande que él, sostenido por alguien más fuerte que él, abrazado por una presencia capaz de darle sentido a las grandes preguntas que tiene la humanidad. Este tipo de pacto educativo de sistema, esto lo necesitamos. Ante este descomunal desafío, permíteme que cite una iniciativa apoyada por el Papa Francisco, que es verdad que a lo mejor pues habéis visto que ha salido, que a veces quienes lo han llevado pues se meten en negocios y no se meten, el Papa ha tenido que salir a dar el palo, ¿no? Pero es el tema de las escuelas ocurrentes, que pretende ser basada en una antropología que aúna arte, deporte, tecnología y no en último lugar la ética. Pretenden encontrar lugares comunes en que hombres y mujeres de todos los credos y cosmovisiones puedan irse ejercitando en una ciudadanía cosmopolita que nos acerque al sueño de Dios, en la que los protagonistas sean los propios niños, jóvenes, que se acercan a la verdad, a la bondad, a la belleza. No se puede llegar desde un único modo de interpretar y transformar la realidad. Es necesario acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte, a la poesía, a la vida interior. Dice el Papa en el número 63 de Laudato Si. Una palabra, quiero terminar diciéndoos, mirad, una palabra sobre la necesidad de educar en las nuevas tecnologías de la información y de la educación y de la comunicación, por supuesto. El omnipresente mundo digital dificulta la capacidad de vivir sabiamente, de pensar con profundidad, de amar con generosidad. Lo recuerda la Laudato Si. La verdadera sabiduría tiene que ver con ese arte de saber vivir que rezuma todo el Antiguo Testamento, los libros sapienciales, ¿no? Es siempre el producto de la reflexión, del diálogo, del encuentro generoso entre las personas. No se consigue con una mera acumulación de datos, sin jerarquía de verdades, ni clasificación por importancia. Como señala el Papa, no podemos sustituir la realidad por el mundo virtual, ni la categoría sagrada de los encuentros personales por el chateo por Internet. No se puede sustituir. Por eso, como señala el Papa, esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según nuestro arbitrio y genera un tipo de emociones artificiales que tienen que ver más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza. Como decía el Papa Benedicto XVI, un mundo más globalizado no nos hace necesariamente más humanos. Por eso educar en la inteligente utilización de las nuevas tecnologías que prestan un impagable servicio al bien común y pueden ser agentes instantáneos de información y de solidaridad, constituye también un importante desafío educativo en el que está comprometido el proyecto del ser humano que queramos para el futuro. Solo a partir del cultivo de sólidas virtudes es posible la donación de sí en un compromiso ecológico, integral y humanista. Por eso la inequidad no afecta solo a individuos, sino a países enteros y obliga a pensar en una ética de relaciones internacionales. Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una familia humana sola. No hay fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos. Y por eso mismo tampoco hay espacio para globalizar la indiferencia. No puede haber espacio. En nuestro contexto político y educativo, bien puede traerse a colación las palabras de la encíclica, cuando dice: los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.
sin entrar en el terreno partidista, que no es mi competencia. Pero es más evidente que necesitamos dar una fuerte pasada a la política con la brocha de la ética, de la que nunca la política debió descolgarse. Cuando se ha descolgado, ha machacado a sí misma y a los demás. Recordemos al Papa. Muchas veces la política es responsable de su propio descrédito por la corrupción y por la falta de buenas políticas públicas. En resumen, yo os diría esto: las convicciones de la fe ofrecen a los cristianos y en parte también a otros creyentes grandes motivaciones para el cuidado de la naturaleza y de los hermanos y hermanas frágiles. No somos los dueños de la creación, no somos los dueños del mundo, no somos los dueños ni siquiera de nuestro propio cuerpo, de nuestra propia vida. Somos criaturas y administradores de unos bienes que nos han sido dados. Y es preciso que interioricemos esta preciosa dinámica del don frente a la dinámica utilitarista de la lógica del intercambio. Tú me das, yo te doy. Y esto lo podríamos aplicar a realidades que estamos viendo ahora mismo. ¿Quién gobierna? Tú me das, yo te doy. La lógica del don es otra. ¿Cómo veo a los demás? ¿Cuáles están las situaciones que vive nuestro pueblo? ¿Cómo podemos hacer posible dar de lo que yo tengo, lo que vale, para que salgamos todos adelante? ¿Cómo podemos hacer posible que no haya odios, ni se increpen los odios entre las personas, y lo contrario, que dejando pensar a la gente? Esto es la lógica del don. La lógica utilitarista o del intercambio es otra. Si esta se sigue manteniendo, pues mirad, hablaremos de la ecología, pero destruiremos el planeta, porque destruimos al ser humano, que es el que va arreglando este planeta. ¿Que lo arregla? Depende de lo que tenga dentro, claro está. Depende de la lógica en la que viva, si es la del don, si es la del utilitarismo. Bien, yo quería deciros esto, ¿no? Dios, la fraternidad universal, la justicia, son datos imprescindibles. ¿Qué nos pasa entonces para no saber lo que nos pasa? Os decía yo en una de esas pastorales que escribo todas las semanas, la titulada es: ¿qué nos pasa para no saber lo que nos pasa? Pues fundamentalmente que nuestra lógica no es la del don, que es la que ha hecho Dios con el ser humano que se ha dado, y es la que nos pide que tengamos nosotros. Por eso la centralidad de la antropológica y la necesidad de un sistema educativo nuevo es algo por lo que tenemos que luchar, y que yo en la medida en que pueda lucharé hasta la muerte, y os invito a que hagáis lo mismo. Muchas gracias. Bien, agradecemos a don Carlos esta exposición que nos ha hecho, que como ya habíamos pensado, ¿verdad?, que nos ha dado mucha luz sobre diversas cuestiones, incluso sobre cuestiones concretas como la libertad religiosa, el sistema educativo, la política, ¿verdad? Pues él las ha proyectado. Si ustedes quieren hacerle algunas preguntas, pues podrían hacerlas. Bueno, don Pedro. Sí. A mí me sienta más mal, soy sacerdote, soy de Ciudad Real, pues tengo que hacer los obispos, los Gerardo Delgado, al señor don Antonio Algora, y al queridísimo don Rafael Torija, que es queridísimo.
Pero a mí, permítame que te haga cosa. Cuando estoy diciendo la Santa Misa, suena el teléfono. Nos sientan mal a todos. Yo cuando me suena, como hay más curas, normalmente echan la culpa a los otros curas. Entonces yo sigo como si nada sucediese. A mí me ha gustado lo que me ha gustado mucho lo que ha dicho, aunque haya muy bien elaborado el conocimiento de la elaborado, sí, enhorabuena. Pero cuando se salió usted del tiempo y hacía usted alguna aportación personal, es que me ha encantado, me ha encantado. Ahora me ha pedido un favor. Vamos a ver, de todo lo que se ha dicho, posiblemente el final responda al favor que yo, que un servidor, le pido. Después de haberlo escuchado muy bien preparado, y vuelvo a decir, sus digresiones eran religiosas, porque eran sinceras. Ahora el favor que un servidor le pide es el siguiente. Vamos a ver, yo como obispo, señor obispo, despojándome de mi circunstancia importante de ser obispo como persona, a mí me gustaría ser así, porque el hombre, el pobre hombre, el pobrecito hombre que esta mañana me decía don Gerardo, que todos somos iguales y todos padecemos del mismo, y todos somos iguales, don Gerardo, y es verdad, todos padecemos del mismo. El pobrecito hombre está ahí, y ese pobrecito hombre le llega a la ecología, y le llega la religión, y le llega la economía, con palabras suyas, y le llega la sanidad, y le llega todo. Tiembla el pobrecito hombre, tiembla. Bueno, pues ese pobrecito hombre, que somos todos, a mí me gustaría que usted dijera, yo quisiera ser así. Y para mí, el concepto de hombre o de mujer, el concepto de persona, en una situación actual, me gustaría que fuera así. Casi lo ha dicho al final de sus últimas palabras, porque no cabe el olvido, la independencia, no cabe ahí, sin pocas cosas, ¿no? Pero me he expresado con claridad. Creo que sí. Bueno, yo no sé si voy a ser capaz de decir una cosa es como me gustaría y otra cosa es lo que soy, pero bueno, yo voy a decir, mirad, el Evangelio del domingo, este próximo, y así los que sois curas pues tenéis algo preparado ya, dice o habla de cómo Jesús manda a los 72 por delante a los pueblos y les dice, poneos en camino. Por tanto, en primer lugar, yo me gustaría ponerme en este camino de descubrir que hoy este mundo y los hombres necesitan saber el retrato que tienen. La enfermedad más grave que existe, y esta la padecemos todos, es no saber lo que yo soy. Y en ese sentido, los cristianos tenemos una aportación importante que dar. Nosotros tenemos un retrato del hombre, indiscutible además, por gentes que no pertenecen al entorno creyente nuestro. Pues nadie discute de ninguna confesión, de otro tipo, de otras religiones, la figura, el rostro humano de Jesucristo, que para nosotros es Dios, pues para ellos era un hombre. No lo discute. Y este rostro humano es apetecible por todos. Yo me gustaría ponerme en camino para, no de palabras solamente, sino con mi vida, regalar este rostro a los demás y acercarle. ¿Y qué significa este rostro? Pues lo dice el Evangelio también, ¿no? Dice, oye, mira, no llevéis ni alforjas, ni sandalias, poneos en camino. A ver, ¿qué lleváis? ¿Qué lleváis en el bolsillo? La pregunta es esta, ¿no? Carlos, ¿qué es lo que llevas tú? ¿Qué llevas? Porque claro, te pones en el camino, ¿qué es lo que llevas cuando te encuentras con los demás? ¿Llevas descartes? Este no, este sí, este es de mi parecer, este es de mi grupo, este es de no sé dónde, este pertenece a la visión que yo tengo, sea política, sea económica, la que fuere, ¿no? Es decir, ya voy mal, ¿eh? Si me pongo en camino y voy descartando, ya voy mal.
ya voy mal. ¿Qué riqueza llevo? Porque el Señor dice, regalar la paz, hombre, mi paz, y la paz es Él, es su persona, es su rostro, es su vida, es su amor, es su entrega. El Señor, tal como vemos en el Evangelio, no se deshizo de nadie, a los que encontró el camino, algunos del mundo pagano, otros de pueblos que estaban en conflicto absoluto y total con los judíos, otros que no querían, o diríamos, en las aspirinas, entonces no, porque no había aspirinas, pero bueno, no querían. El Señor se encuentra y regala la paz, que es su propia. La paz no es una idea, es la persona del Señor. Es eso que nos sucede a nosotros cuando nos encontramos con alguien, que conversamos y no nos agita, nos da una cierta seguridad, nos alienta, no nos pone muros, nos pone puentes, nos da la mano. Nos da la mano no solamente para que veamos lo que Él ve, sino incluso que veamos mucho más, otras cosas distintas. Pero nos da la mano, no nos lo retira. Ponernos en camino, dar la paz, llevad esto. Y en tercer lugar, construid el reino y la alegría del reino. Claro, esto supone, porque la encíclica Laudato Si no la podemos separar de Evangelii Gaudium, es decir, tenemos que incorporarla. Entonces, pues, fue previa. No la podemos separar de Evangelii Nunciandi, del Papa Pablo VI, en la que está inscrita Evangelii Gaudium. Bueno, yo creo que esta es una gran tarea, ¿no? ¿Cómo me gustaría, me preguntas, esto que me has dicho, ¿no? Y yo, como obispo, ¿qué hago? Bueno, pues salir al camino, descarto gente, liquido gente de mi lado, estoy para juzgar o para condenar permanentemente. Porque parece ser que el Señor dice, nos lo dice el Evangelio, no he venido a condenar, he venido a salvar. Estamos todo el día por el camino, este tío o este no sé qué es. Bueno, eso no es de los discípulos de Jesús. Ponerse en camino para eso no es lo que nos dice el Señor. Hay que ponerse en camino para entregar la paz, regalar la paz, que es la persona del Señor. Que naturalmente cuando la entregas de verdad, entregas pues una verdad, y la verdad cuando se regala sin imposición, en cercanía, como oferta, como don, no para utilidad, no para hacer crecer el grupo, sino como don a los demás, para hacerles partícipes de algo, aunque seamos poquitos, ¿no? Qué maravilloso a veces cuando ves lugares donde los cristianos son poquitos, ¿no? Pero se sienten sal de la tierra y se ofrecen a sí mismos. Y construir, es decir, esa alegría que no nace del triunfo de la vida, sino nace de saber uno que Dios lo ama, le quiere y le pone en el mundo para hacer algo importante. Claro, eso nos desconfigura, no es la iglesia del poder, es la iglesia que se ofrece, que oferta, que se acerca a los hombres, a todas sus situaciones, que no dice, este es de los míos y este no. Al contrario, es que los míos se juntan conmigo para ir a todos. Porque este es el gran tema, es decir, porque parece que a uno lo hacen en general, ahí es verdad, tú eres obispo, claro, eres obispo de aquellos que creen en ti, a otros no significas nada, es un programa que estás por ahí, qué sé yo, en el gorro, ¿verdad? Pero no significa nada, pero tú te tienes que sentir obispo de todos. Yo cuando estoy me siento mal, pues fíjate esto, cómo me acerco a esta gente y cómo están estos. Que esta es la gran tarea también nuestra, que es tarea ecológica. Es
decir, no es solamente cultivar un huerto, es cultivar todo el territorio que Dios me da. No sé, bueno, yo no sé si te contesto, pero yo me gustaría, y en el fondo os digo que es el Evangelio del domingo, Lucas 10, 1, 20. Ese es el Evangelio. Hay allí un joven que quiere preguntar. Hola, buenos días, Juan Carlos. Le digo que comparto su postura de que la formación educativa es la base de toda la sociedad. Entonces quería pedirle la opinión de lo que está sucediendo este año en el ámbito de la filosofía. Por un lado, la desaparición de filosofía en segundo bachillerato o semi-desaparición, y por otro lado lo que ha propuesto el rector Andradas, la Complutense, del cierre de la Facultad de Filosofía como única carrera, la reducción de departamentos, etc. Que desaparezca una facultad que enseña a pensar a los hombres, pues a mí me parece que es una barbaridad. Es una opinión personal, yo no soy quien hace, yo no lo haría. Es más, a mí me gustaría que se ampliase a veces también, porque hoy el pensamiento no es lo mismo que hace pues 50 años. Viene también por otras cosas, o hay otros medios a través de los cuales nos viene el pensamiento, lo que piensan los hombres, ¿no? Sí. Hace 50 años, 60 años, el cine era una nada, lo veían unos pocos además. Pero de alguna forma, ahí se nos traduce un pensamiento. En el arte manifiesta una forma de entender la vida, ¿no? El mismo arte abstracto que llamamos nosotros, arte moderno, pues hay una, es decir, en el fondo, no se manifiesta la crisis antropológica a lo mejor, por ejemplo, pero bueno, pero es arte, no podemos despreciarlo. Es decir, que yo creo que quitar ámbitos donde se piense y se busque la verdad es un daño tremendo para la sociedad. Yo no sé los motivos, yo no sé si es que quiere quitar o transformar la facultad a lo mejor en otra cosa más amplia. Yo por lo que he leído me parece que es algo diferente, ¿no? Pero bueno, yo pienso que quitar ámbitos, por supuesto, como principio general, quitar ámbitos en la sociedad y en las instituciones culturales para pensar, me parece que es grave. Porque si no piensas tú, pensarán otros por ti. Si no dejamos pensar a la gente, pues otros van a pensar y le van a llevar por los caminos. Entonces creo que es grave. Desconozco ciertamente lo otro, ¿no? Lo que el motivo, o si es una forma nueva de entender la facultad con ampliación más grande, eso lo desconozco, que me parece que por lo que leí en algún sitio va por ahí. Yo personalmente pienso, y el rector de San Damaso sabe, que yo pienso que hoy hay otros lugares también que entran dentro de la filosofía, pero es una filosofía que no se manifiesta como se hacía, es decir, la forma de el pensamiento del ser humano, las carencias del ser humano, pues se manifiestan en otros lugares que antes no se valoraban, no se, pero creo que hay que valorarlos. Tenemos muchos lugares donde se muestra el pensamiento del ser humano, ¿no? Y habría que recoger eso también y reflexionar sobre eso. Don Marceliano quiere hacer otra pregunta o quiere intervenir. Un poco también por alusiones. A mí una cosa que me ha interesado mucho en su conferencia es efectivamente la base antropológica.
Quiero contar una anécdota que me ocurrió hace unos pocos años en Alemania. Allá hay unos alemanes que llaman perros del mar, Seehunde. Al parecer, esta especie está muy amenazada y lo que me proponía uno de los verdes alemanes era hacer desaparecer una buena parte de la especie humana para que plantas y animales tuviesen más sitio. Hay que salir al paso de ese tipo de ecología. Efectivamente, el hombre tiene un lugar central, pero no quería referirme a esto. Me ha llamado mucho su atención en lo que ha dicho al final sobre lo que llaman ahora las TIC. Es un problema que a mí me lleva preocupando muchos años, desde que fui decano en la Facultad de Informática en Salamanca, las enormes ventajas que tienen las nuevas tecnologías y los enormes peligros que representan cuando no son bien utilizados, incluso en la educación. Hoy todo el mundo dice hay que enseñar online, es la palabra, hay que chatear, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero yo creo que la educación no puede consistir solamente en eso. Yo soy de la opinión de que las buenas costumbres y los valores son como la gripe, que se transmiten por contagio. Es decir, aquellos verdaderos educadores son los que dan ejemplo a sus alumnos. Creo que este tema es tan interesante que convendría organizar alguna vez un simposio en serio sobre los peligros que tienen las nuevas tecnologías para la educación. Muchas gracias, don Marcelino. Yo creo que es verdad. Es decir, es un tema que a mí me parece que es importantísimo. Importantísimo. Por ejemplo, yo lo veo con respecto a la Iglesia. Yo estoy tratando en estos momentos, para que no nos salga caro, y parece que puede llegar porque la Iglesia también tiene que meterse en estos nuevos modos de comunicación. No podemos dejarlos al margen. Pero es cierto lo que dices tú. Esto pasa como con el ser humano, ¿no? Podemos hacer, qué sé yo, burguerías porque hay un ser humano, pero de alguna forma tiene que haber padre y madre, si no, no hay ser humano. Ahora otra cosa. Bueno, en las nuevas tecnologías es verdad que dan muchas facilidades, lo que decía antes, ¿no? Pero pueden ser instrumentos de esclavitud también de la gente, no de libertad, sino de esclavitud, y se pueden utilizar como instrumentos de esclavitud. Y hay gente especializada en que estos sean instrumentos de esclavitud, que dirija la vida y a los hombres por otros sitios, ¿no? Ahí es donde también nosotros no podemos dejar de entrar. Y me parece bien lo que dices del simposio. No podemos dejar de entrar porque, mirad, la Iglesia en todas las culturas, en todas las situaciones, ha estado en contra de cualquier esclavitud. Lo estuvo en el inicio de su misión, donde ya la carta de Ignacio de San Pablo. Es decir, el cristianismo hace algo impresionante, ¿no? Es decir, mete tal capacidad que nace de la fe de ver que otros viven, ¿no?, que se rompe la posibilidad de estar vendiendo al hermano por dinero, de convertirlo en un utensilio, ¿no?, en una cosa más de las muchas que existe. Pero en estos momentos, el año pasado aquí en la escuela, tuvimos un encuentro con el tema de trata, de la trata de mujeres. Cómo se organizó la
los obispos de Inglaterra, la comunidad episcopal inglesa, y la policía inglesa, la policía española, y a mí me pidieron que me encargase de y con la gente que está trabajando en la lucha contra esta trata, y fue impresionante, fue interesantísimo la cantidad de dinero que se mueve en el mundo con esto, la cantidad de seres humanos que están deshechos, los testimonios, por ejemplo, que hubo en momentos determinados, ¿no? Bueno, yo creo que la Iglesia en estos momentos tiene necesidad de meterse en este mundo, porque puede ser instrumento de esclavización también, o de libertad. Vamos a decir, depende de lo que utilice, pero es importante. Y no puede ser, es decir, no es lo mismo, es decir, esta relación para mí no es lo mismo que me pusieran ahora mismo una pantalla y yo se estuviese hablando que no sé ni a quién habla. A mí me gusta ver el rostro de cada uno. Ver, pues si me estáis hablando, estáis en no sé dónde. Sí, porque, y eso crea unas relaciones que no solamente se transmite por las ideas que tú tengas o las palabras, sino una relación, digamos, sí, afectiva, que es necesaria. El maestro es necesario, no puede ser sustituido. Porque, mirad, no solamente es dar unos apuntes, que los puedo dar, sino es dar la mano al otro. El maestro puede dar, cuando está delante, puede dar la mano al otro. Y a mí decirle, mira, yo veo esto, pero hacerle que él pueda ver también, hombre, que veo otras cosas. El tú a tú, por muchos eventos que haya, no puede desaparecer. Porque pertenece a la esencia de las relaciones entre las personas. Yo estoy muy de acuerdo. Ojalá desde la universidad esto algo aquí, en esto que dices. Bueno, hay pedida una palabra, yo creo que diríamos, todos nos sentiríamos muy contentos de continuar y prolongarlo, ¿verdad? Pero esto también sí, para dejar el gusto para el próximo año, ¿verdad? Entonces vamos a pedir que... Yo voy a ser muy corta, le doy las gracias por toda la ponencia que nos ha dado, que yo he trabajado la encíclica y veo que muy bien. Lo que yo quería como cristiana es destacar dos frases que usted ha dicho también. No somos nadie, no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida, que eso lo tuviéramos muy presente, y la necesidad de trabajar para acercarnos al sueño de Dios. Entonces yo quisiera aquí destacar la necesidad como cristianos de la espiritualidad, de la oración, de la cercanía a Dios, en la Eucaristía, la lectura de la palabra, todo, que es lo que nos llena, nos da la vitamina necesaria para trabajar este sueño que Dios tiene y lo que nos pide a todos. Algo que yo creo que nos llevaría a expresar muy alegre la palabra laudar Dios sí, alabado sea mi Señor. Nos llevaría a profundizar con amor y con alegría y trabajar en todo esto que Dios nos pide. Quería destacar las escrituras que yo por lo menos siento en mi interior. Muy bonito, porque el gran proyecto ecológico verdadero para los cristianos está en la Eucaristía. A mí me gusta muchísimo y para mí ha sido una expresión, al menos estamos aquí en una universidad de los agustinos, y tiene mucha fuerza aquello que dice San Agustín cuando predica en África, yo lo repito muchas veces, ¿no? Cuando les dice a los cristianos, oye, de lo que coméis, dad. Habéis tenido la Eucaristía, dad de lo que habéis comido, no es otra cosa. Claro, tiene mucha importancia, ¿verdad? Es decir, cuando uno entra en esa comunión con nuestro Señor, ¿no? Las relaciones con los demás cambian totalmente. No es un útil de trabajo el que yo tengo a mi lado.
no es una cosa, es una persona en la que Dios está. Que a lo mejor no tienes ideas, muy bien, pero tú tienes que ver cómo haces posible para construir con él. Es decir, claro que tiene mucha importancia la espiritualidad, y el Papa no lo ha dado, se lo da mucha importancia, ¿entendéis? El tema de la espiritualidad es un tema clave. En el fondo, cuando está hablando de esas dimensiones del ser humano que deben de ser respetadas, está esta. Daos cuenta, y termino, daos cuenta de una cosa. Una forma, y no somos conscientes de ello, pero tenemos que revelarnos. Una forma de hacer esclavos es retirar la dimensión pública de la fe, no la que tú tengas personal, es crear esclavos. Y esto hay que decirlo hasta en el Parlamento, y que no se lo caigan los políticos que se dicen que son cristianos. No es cuestión esto de votación, es cuestión de respetar lo que es el ser humano. Y si se comienza por retirar algo que es esencia del ser humano, que yo no digo que sean cristianos todos, no, es esencia de todo ser humano. Yo ayer recibí a un pintor de aquí, a la última hora de la tarde, a las 3 de la tarde, cuando estaba terminando, vengo a verme, un hombre que se me ha visto, yo no soy creyente, no tal, pero me enseñó algunos cuadros de pintura religiosa, que no iba a decir que no era creyente, que no creía lo mío, ¿no? Pero sin embargo me parece que yo no sería capaz de hacer esto que he hecho, si no cultivase esta dimensión que yo tengo en mi vida y que no logro quizá ver. Tengo tremendas dudas, pero la tengo. Y dice, solo esto, porque no respeta esto, quiere retirarlo. Es decir, valorar esto es esencial. Y que se valore. ¿Cómo se valora? ¿Por qué se valora tanto la dimensión política, por ejemplo? Y se paga para que esa dimensión política pues pueda pervivir, ¿no? Y no se valoran otras dimensiones que son esenciales en la vida humana. Y yo no hablo de los cristianos, de todas, las que sean. O aunque no tengan ninguna formulación, pero que se valore esa. Yo lo agradezco mucho, y en ese sentido pues es verdad que tenemos que, pero aparece claramente en la encíclica el cultivo de esa dimensión de la espiritualidad, ¿no? Es más, el Papa vino a afirmar en algún momento que no hay ecología sin Dios. ¿Por qué? Porque sin Dios pues vemos de Texas abajo. Sin Dios llegamos a lo que decía hace un momento el rector de esta universidad en la que estamos, en las aulas en las que estamos, que es que, bueno, pues peces y hombre, lo mismo. Y si hay que matar peces y hay que matar hombres, pues se matan. Cuando resulta que nosotros creemos que lo que hay que hacer es vivir, dejar vivir y hacer vivir. Y dar vida. Bien, pues muchísimas gracias a todos. Bien, agradecemos a don Carlos estas palabras que nos ha dicho, que nos iluminan y nos animan en nuestro trabajo. Yo quiero agradecer también, diríamos, en primer lugar, a Ana Belén, ¿verdad?, que es la que de alguna manera lleva todas las gestiones de todo, tanto de la organización como anterior y durante este curso de verano.
Pero quiero agradecerles también a todos ustedes, porque en todas las tareas que nosotros hacemos, pues por lo menos yo como sacerdote me siento siempre impresionado por aquello que los demás esperan. Es decir, bueno, eso lo esperan, no lo puedo hacer, ¿verdad? Y en la acogida que ha habido de vuestra parte, de hacia dónde veo yo que dirigís vuestro deseo, pues me da luz a mí también, diríamos, para ver cómo nosotros tenemos que presentar el mensaje, no solamente el mensaje de Cristo, sino el mensaje de Cristo, diríamos, en una universidad. En cualquiera de los casos, yo os agradezco a todos porque creo que hemos hecho una experiencia cristiana y eclesial de ejercicio de la razón y de la fe con una libertad que es muy difícil encontrar, diríamos, en otros ámbitos. Creo que aquí se ha expresado cada uno con su libertad, conteniendo, diríamos, opiniones diversas, en las que dice don Carlos que efectivamente nuestra paz es Cristo, Cristo es nuestra paz, que de dos mundos, diríamos, rompió, diríamos, el muro que separaba, que a la postre siempre el odio, no somos capaces de unificar Cristo nuestra paz, también y ya que estamos aquí en un contexto agustiniano, que Cristo es nuestra ciencia y nuestra sabiduría, dice las dos cosas, ¿verdad? Pues bueno, nuestra ciencia, nuestra sabiduría, diríamos nuestra fe, todo ello nosotros lo confesamos en Cristo y es una experiencia singular, que creo que es una pena que otros muchos no puedan estar aquí, porque creo que se pierden algo que no solamente es nuestro, sino que es de la presencia de Dios con nosotros. Nada más, ahora nos quedamos, se pueden, diríamos, las personas que quieran tener el diploma, me parece que se llama, pues nosotros se les damos, aquí nos quedamos Ana Belén y yo, y los demás, pues que lo paséis bien en vuestra vuelta, y nosotros, pues también le agradecemos a don Carlos que haya querido quedarse a comer con nosotros, que será para nosotros un disfrute contar además también con el rector de esta casa. Muchas gracias, don Carlos.